Hace un año, en este mismo foro, denunciamos que el mundo enfrentaba una crisis capitalista que ponía en riesgo a la humanidad y a la existencia misma del planeta. Lamentablemente, a un año de esa declaración, ese delicado escenario no ha cambiado. Estamos convencidos que asistimos a la construcción de un nuevo orden mundial. El sistema capitalista, en su afán de imponer su decadente hegemonía, replica prácticas de dominación y explotación colonial que deberían estar ya superadas. Hola, hoy vamos a analizar el discurso del presidente Luis Arce en la última Asamblea General de las Naciones Unidas. Quiero aclarar que en este video no voy a poner todo el discurso de Arce, que es muy largo y extenso, lo pueden encontrar en YouTube. Voy a tratar de dejar el link en los comentarios o en la descripción del video. Y por otro lado, voy a procurar en lo más posible que mi opinión personal no influya en el análisis. El análisis va a estar centrado en ver qué dice Arce y indagar en cuáles son los móviles o las intenciones políticas detrás del discurso. Para resumir, el discurso de Arce se centra sobre todo en 4 temas principales: la crisis climática, la paz mundial, la crítica al capitalismo y la proposición de un nuevo orden mundial basado en la lógica del vivir bien. En el año 2022, nuestro Producto Interno Bruto nominal se incrementó de 40.703 millones de dólares en 2021 a 44.315 millones de dólares en 2022. Y claro, no pierde oportunidad para mandarse la parte con cifras que no reflejan en su totalidad la realidad económica del país. Sin embargo, podemos decir que el discurso de Arce comienza con una crítica al estado actual de las cosas y pasa en una segunda parte a proponer 7 ideas principales, que las resumimos en palabras del propio presidente Arce. Deseamos compartir las siguientes 7 ideas y planteamientos. Número 1. Reiteramos, al igual que lo hicimos el año pasado, nuestra proposición de que se declare al mundo como territorio de paz. Debemos poner fin, de una vez por todas, a la carrera armamentista y priorizar el diálogo sincero y la diplomacia de los pueblos para resolver los conflictos armados que amenazan la existencia de la humanidad. Segundo, es necesario quebrantar cuanto antes el orden internacional injusto que agobia a nuestros pueblos y sentarnos ya a debatir en el marco de las Naciones Unidas para construir un nuevo pacto para el futuro. Tercero, es preciso y urgente cambiar el sistema capitalista en tiempos de neoliberalismo que multiplica y reproduce las formas de dominación, explotación y exclusión de las grandes mayorías. Cuarto, la crisis climática requiere acciones concretas y compromisos renovados. Bolivia ha planteado el reconocimiento de la Madre Tierra en la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución aprobada el 22 de abril del 2009. Como un esfuerzo para que como comunidad internacional tomemos conciencia de la importancia de la restauración de los procesos naturales para la sobrevivencia del ser humano, planteando una visión alternativa anticolonial frente al capitalismo y el mercantilismo. Quinto, debemos continuar impulsando una mirada más amplia de los derechos humanos y la democracia. A pesar de los progresos alcanzados, el mundo sigue siendo un mundo desigual. Sexto, desterrar el sistema internacional de la implementación de sanciones y medidas coercitivas unilaterales. Un claro ejemplo de estas medidas es el ilegal, inhumano y criminal bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Séptimo, detengamos cuanto antes el atropello al pueblo palestino. En cuanto a la ocupación de Palestina por parte de Israel, no podemos seguir permitiendo el sufrimiento del pueblo palestino. Partiendo ya con el análisis en concreto, es importante señalar ciertos puntos. Podemos comenzar diciendo que es un discurso mucho más crítico que propositivo. Es decir, que es un discurso con un tono de reclamación más que de planteamiento de necesidades o propuestas concretas, ¿no? Si bien plantea 7 ideas en específico, hay que decir que cuando desarrolla cada una de estas ideas, vuelve de nuevo a la misma crítica, de nuevo a la crítica al capitalismo, a la crisis ambiental y mezcla todos los temas. No hay un orden lógico, ni tampoco hay una crítica en concreto. Es el capitalismo, la paz mundial, la crisis climática, pero no hay un esto tiene que parar, esto tiene que suceder, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto es que habla del cambio climático y solicita financiamiento a los países
que tienen un mayor grado de responsabilidad frente a la crisis climática, como pueden ser las potencias industrializadas, por ejemplo, pero no dice en qué se va a utilizar estos fondos, porque sí es muy legítima la petición de que un país como Estados Unidos, que ha contaminado mucho más que un país como Bolivia, asuma un mayor grado de responsabilidad, pero al momento de pedir fondos, que es algo que ya había hecho antes, no dice se necesitan los fondos para este problema en concreto del cambio climático, para el agua, para la sequía, no dice nada en concreto, ¿no? Vemos que hay interés de pedir plata, pero no hay interés de decir en qué se va a gastar esa plata, que es algo que también se le ha reclamado desde los organismos internacionales al gobierno de Bolivia, ¿no? Es decir, en qué se está gastando toda esta plata, porque ya ha habido mucho financiamiento y no se ve resultados, ¿no? Y por otro lado también habla de las patentes, que es un tema que ya había hablado antes, pero de nuevo no habla de qué patentes ni para qué. Y por supuesto, hay que decir que hay una fuerte doble moral en el discurso de Arce, ¿no? Porque, bueno, habla de cumplimientos a los compromisos climáticos, habla de las transnacionales, de la guerra, de la paz mundial, de las injusticias del orden capitalista, pero sabemos que en la práctica no hace nada en esta misma línea. Más bien podremos decir que hace todo lo contrario, ¿no? Sabemos que no ha hecho nada absolutamente de los compromisos climáticos en Bolivia. Hay un retraso siempre en presentar las actualizaciones a las demandas, los compromisos, el cumplimiento de los compromisos, hacer un seguimiento. No hay absolutamente nada. Hay un sabotaje al Tratado de Escazú, hay un sabotaje al Tratado de Minamata, hay un sabotaje en la práctica a toda la institucionalidad que ampara la resistencia y resiliencia frente al cambio climático, ¿no? Y no solamente frente al cambio climático, frente a otros temas. Sin embargo, como he dicho al inicio del video, no quiero que este video se vuelva una reclamación a qué tan doble moral o hipócrita es el discurso de Arce, porque eso es algo que cualquier persona que haya visto el video y las noticias recientes en Bolivia se puede dar cuenta. Sin embargo, es muy importante resaltar que es un discurso muy similar a los que tenía Evo Morales en esta misma instancia, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? La guerra es el negocio del capitalismo y no puede haber paz sin justicia ni igualdad mientras prime el negocio de la guerra. A primera instancia podemos decir, pero claro, son de una misma ideología, pero creo que hay algunos puntos que podríamos indagar al respecto muy interesantes. Es muy importante analizar qué está buscando decir o aparentar tanto para adentro como para afuera con este discurso. Por un lado, para afuera, una imagen de presidente ecologista, de presidente feminista, de presidente consciente de los problemas de los pueblos indígenas, de presidente consciente de la desigualdad que sufre el sur global por la explotación del capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quiero una imagen de presidente antisistema, de izquierda, que es una imagen que muy fehacientemente ha podido despertar Evo Morales en la comunidad internacional. Y Luis Arce Catacora quiere recuperar esta narrativa y esta imagen por dos motivos principales. Para recibir muchos fondos, para combatir el cambio climático, la desigualdad, la pobreza y un montón de otros temas. Y esto es algo que Arce, en la coyuntura actual de crisis económica, necesita urgentemente. Y por otro lado, el presidente busca posicionar una imagen de inocencia, lavándose la cara y manteniendo las apariencias frente a la comunidad internacional, mientras en casa, internamente en Bolivia, aplica distintas políticas que van abiertamente en contra de la democracia, el Estado de Derecho, la libre expresión, los derechos humanos, el medio ambiente y obviamente los derechos de los pueblos y las naciones indígenas, que son justamente los temas de los cuales se quiere enganchar ahora el presidente Arce, ¿no? Tenemos que entender este discurso en el contexto de la pelea entre arcismo y evismo, ya que el evismo, específicamente Evo Morales, era quien podía mantener estas apariencias y despertar todo este tipo de apoyos y simpatías en la comunidad internacional para mantener el régimen extractivista autoritario que mantienen en Bolivia desde hace más de una década. Sin embargo, ahora el presidente Arce ya no tiene a Evo en sus filas, de hecho lo tiene en contra. Es por eso que necesita justamente posicionar muy urgentemente esta imagen, ya que Evo Morales va a utilizar la capacidad discursiva que tiene, y sobre todo frente a la comunidad internacional, para obviamente echarle toda la tierra que pueda al gobierno de Arce. Para concluir, podemos decir que es un discurso muy bueno, pero sería muy bueno realmente si lo estuviera diciendo un representante de la sociedad civil o un activista, no el presidente. No podemos decir que el presidente haya puesto en la mesa o haya ido a defender los intereses estratégicos de Bolivia en materia de agua, en materia de comercio internacional, en materia de soberanía, en muchos otros temas, ¿no? Vemos que es una declaración de intenciones muy hermosa, todos queremos la paz mundial, todos queremos solucionar el tema medioambiental, pero
no son propuestas concretas, no son temas concretos, no son sobre todo los intereses de Bolivia puestos en la mesa frente a la comunidad internacional. Y sobre todo, hay una pugna entre el levismo y el arcismo que está determinando el accionar del gobierno, no solamente en lo interno, sino también en estos espacios que son justamente de relacionamiento entre Bolivia y el mundo. Es muy grave ver cómo la pugna de intereses internamente en un partido político está llegando a determinar incluso la política exterior del país, ¿no? Y obviamente son claros los intereses y las pretensiones electorales en el discurso de Arce. Bolivia está viviendo un momento muy delicado, marcado por la pugna política al interior del movimiento al socialismo, por la crisis económica y la crisis climática. Tenemos que ver qué va a pasar en octubre en el Congreso del MAS. Evo Morales hace un par de días ya se ha declarado como candidato. Esto no va a ser tomado de buena forma por parte del arcismo. Pareciera que no se están generando puntos de acuerdo ni mecanismos para bajar la escalada en las tensiones entre el arcismo y el levismo, y parece que esta tensión simplemente va a escalar en torno a la elección de candidatos para las elecciones del 2025. Pero sobre todo es importante analizar qué hace Arce respecto al cambio climático, la crisis ambiental y todos los temas de los que se ha ido a colar en su discurso en las Naciones Unidas. Tenemos que ver si va a haber evidentemente un cambio de postura, como tanto reclama él al resto de la comunidad internacional, o si en la práctica se van a mantener las políticas ecocidas y extractivistas que se han mantenido durante todo este tiempo. Personalmente yo no creo que cambie nada. Sin embargo, es muy importante analizar este punto, ya que es mediante el tema del cambio climático con el que Arce va a buscar conseguir financiamientos, y tenemos que estar atentos a qué se va a hacer con estos financiamientos, porque Bolivia está sufriendo una sequía, Bolivia está sufriendo incendios y las autoridades tienen que hacer algo con justamente los fondos destinados a solucionar estos problemas, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Espero que este análisis haya servido de algo para indagar un poco en lo que está pasando en la política boliviana, y bueno, hasta una próxima ocasión.